En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Estamos convocados entonces para considerar las diferencias, las divergencias que han ocurrido con ocasión de la tramitación del proyecto de ley que reforma el Código de Aguas. Están presentes el señor Ministro de Obras Públicas, don Alfredo Moreno. Le damos la bienvenida, señor Ministro. El director general de Aguas, don Oscar Cristi, don Nicolás Rodríguez, asesor legislativo. Y estamos, bueno, aquí hemos logrado constituirnos senadores y diputados. ¿Tenemos cuenta? ¿No? Muy bien. Entonces tenemos un informe de la mesa técnica que ha estado trabajando estas divergencias durante algún tiempo. Entonces creo que sería oportuno, saludamos al senador Pizarro, que también va a participar vía remota. Considero oportuno que podamos conocer de parte de quien ha estado coordinando esta mesa técnica, conocer la tramitación, el debate y a qué puntos de acuerdo y divergencia aún se mantienen. No sé quién puede dar ese informe, no sé, Nicolás o algún asesor parlamentario. Sí, Presidenta, no hay problema. Muy bien, Nicolás. Comentarle brevemente que, primero, agradecerle la palabra y saludar a los demás senadores y diputados miembros de la comisión mixta. La verdad es que el trabajo con todos los asesores de tanto los diputados como los senadores y representantes del Ejecutivo ha sido un trabajo muy bueno, muy fluido. Nos hemos reunido ya a la fecha en 8 ocasiones para tratar de aunar conceptos y lograr un acuerdo en cada uno de los artículos que quedaban con diferencia. Esta comisión tenía por misión lograr acuerdo en 18 de esos artículos y en esta mesa técnica ya hemos logrado el acuerdo en la mayoría de ellos. La verdad es que tenemos acuerdo en 16 de 18 artículos y los restantes no es que no hayamos llegado a acuerdo, sino que aún no los discutimos y probablemente tendremos prontamente una respuesta en los dos que quedan. Así que el trabajo ha sido muy bueno. La verdad es que la participación ha sido casi en las 8 sesiones un 100% de asistencia, con mucha participación de cada uno de los asesores de ustedes. Y ellos nos han comunicado que luego de lo acordado en la misma mesa técnica, ellos le han transmitido los acuerdos a ustedes para lograr que ustedes muestren su apoyo o no a cada uno de estos. Y por lo mismo le confirmo que ha sido un muy buen trabajo que creemos puede ayudar mucho a los acuerdos de esta comisión. Sin más que aportarles, comentarles que tenemos la minuta redactada con un comparado y paralelo con lo dicho por la Cámara de Diputados, lo expresado por el Senado y el texto que nosotros proponemos. En muchos de los casos, como ustedes van a poder ver, es acoger la propuesta de la Cámara de Diputados, en otros acoger la propuesta del Senado, y en algunos de ellos le diría que la minoría de los casos agregar alguna frase que especifica el artículo, eliminar alguna palabra o cambiar el orden de lo que está redactado para una mejor comprensión. Es decir, en la mayoría de los casos no hay grandes cambios. Tal vez en uno de los artículos, que el artículo último, el 17 transitorio, se reutilizó el artículo para especificar algunos conceptos que venían dados antes de la ley de los gobernadores. Por lo tanto, ese es el único que tiene un gran cambio. Lo demás, usted podrá ver, van a ver una cosa que ya he conversado con sus asesores, que son cambios menores que agilizan o ayudan a la fácil comprensión del texto. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Rodríguez. Diputado Asensio, no sé si antes que intervengamos, algún otro de nuestros asesores quisiera exponer sobre el resultado del trabajo. Diputado Asensio. Presidenta, yo voy a hablar sobre lo que el asesor que trabajó en este equipo técnico me señala. Dice que en el grupo se separó la discusión en 4 ejes temáticos, ¿ya? 4 ejes temáticos, que hoy deberíamos ver los 2 primeros. ¿Ya? Eso es lo que se había hablado. Hoy deberíamos ver los 2 primeros en los que hay acuerdo entre asesores parlamentarios y el Ejecutivo. El primero, que es un tema de redacción del texto sobre las funciones del agua. Se propondrá una propuesta de redacción nueva que recoge puntos de la Cámara y el Senado. ¿Ya? Pero tiene que haber ahí una propuesta que yo no la tengo. Entiendo que se iba a proponer eso. ¿Está también? Está.
Está allí, ya está la propuesta allí, entonces está ok. ¿Ah? Ya, van a subirla entonces. Si no sé si quiere tener la mía. Ya, ya. Entonces, se propondrá una propuesta de redacción nueva que recoge los puntos de la Cámara y el Senado. En inciso segundo del quinto bis sobre priorización del consumo humano, el acuerdo es ratificar texto de la Cámara que está mejor redactado que el Senado. Ese es el acuerdo que estaba allí señalado. En el quinto bis, inciso quinto, que es el artículo que tenía problemas porque llegó mal, el artículo desde la Secretaría, trata sobre garantizar que aguas para el consumo humano y saneamiento se utilicen efectivamente para esos fines. Hay acuerdo en mantenerlo del Senado, pero con un agregado que está en la minuta y que, ¿no es cierto?, va a ser mencionada ahora, pero que está en la minuta. El quinto quinquies es sobre la posibilidad de ejercer recursos contra una decisión de la autoridad. Se mantiene también texto del Senado, también con un agregado, ¿ya? Y en el segundo grupo, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la regulación de aguas del minero, aguas halladas en las obras y concesiones mineras, en general se ratifica el texto del Senado, excepto en el artículo octavo transitorio. En el octavo transitorio se quería acotar el plazo para que las concesiones mineras ahora existentes informen las aguas halladas. El Ejecutivo proponía 2 años, los asesores 1 año, y se va a proponer, ¿no es cierto?, acotarlo esto a un tiempo que, bueno, tenemos que conversar ahí. Entonces, eso es. Entonces, tenemos el primer grupo que yo creo que se puede resolver relativamente simple si ya tenemos un acuerdo general. Y eso, entonces, entiendo que lo van a poner en pantalla. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Asensio. Yo ofrecería la palabra a Carlos Esteves, que ha estado también coordinando para que vamos votando en la línea que señalaba el diputado Asensio, y por cierto también nos han señalado los propios asesores con los cuales hemos estado conversando para no repetir ya lo que se ha ido conversando en 7 sesiones de reuniones que han tenido y que podamos procesar con rapidez aquello que se fue concordando. O sea, Carlos, ¿podrías tú explicar un poco quizás la metodología, el procedimiento que tuvieron y los bloques en que se propone ir despejando los acuerdos y también las diferencias? Presidenta, bueno, por su intermedio saludo a todos y a todas. Es, 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 es tal como lo ha dicho el diputado Gabriel Asensio, Presidenta. Efectivamente, hubo 7 reuniones de trabajo y está muy avanzada la discusión. Y si se comienza por estos primeros bloques, el primer bloque que está vinculado con el derecho humano al agua, la diferencia entre funciones del agua y usos del agua, tiene que ver con el artículo 5 bis y el 5 quinquies. Entonces, correspondería, si le parece bien, Presidenta, comenzar discutiendo el artículo 5 bis, sus incisos 1, 2 y 5, si la memoria no me falla, pero que están en la propuesta que la Dirección General de Agua puede compartir. Hay una propuesta de comparado que fue discutida y fue consensuada por todos los asesores con el Ejecutivo, Presidenta. Terminados esos 2 artículos, usted verá si es que se pasa al bloque de aguas del minero, que son 3 artículos que también mencionó el diputado Asensio y está tal como lo señaló el diputado. Es decir, efectivamente la diferencia está en la disposición transitoria y no en los otros 2 artículos que están vinculados sobre el tema. Muy bien, creo que podríamos abocarnos entonces a los 2 primeros bloques que van del el tema consumo humano, el artículo 5 bis primero, segundo, quinto numeral, tanto. ¿El primer bloque lo aprobaríamos? ¿Lo pongo en votación? No hay posibilidades de poner en la pantalla, ¿no? ¿Sí? Sí, hubo unanimidad. Entonces, vamos a ir a la lectura. ¿Usted lo puede leer, secretario?
Bueno, muy bien. Hagamos lectura de los artículos, entonces. Señor secretario, usted podría leer el artículo 5 bis con todas las disposiciones que incorpora. El acuerdo. Presidenta, entonces yo voy a dar lectura al documento que nos acaba, exacto, al acuerdo que nos acaba de mandar el Ejecutivo. Yo le rogaré al Ejecutivo que esté muy atento porque no vaya a ser cosa que hayan mandado un documento y al final pudieran haber hecho algún cambio. ¿Ah? Por supuesto. ¿Ah? Entonces, primero voy a leer el texto de acuerdo para el artículo 5 bis. Inciso primero, ¿verdad? Las aguas cumplen diversas funciones, principalmente las de subsistencia, que incluyen el uso para el consumo humano, el saneamiento y el uso doméstico de subsistencia, las de preservación ecosistémica y las productivas. Pondríamos en votación ese artículo sugerido como acuerdo. ¿Hay unanimidad? ¿Unanimidad? Muy bien. Perfecto. Entonces, unanimidad. Yo no puedo, Presidenta, estoy de acuerdo. Sí, no puede votar. El senador Pizarro, por disposiciones constitucionales, no se puede votar a distancia, lamentablemente. No sé, pero le quiero decir que estoy de acuerdo. Está de acuerdo, se consigna su voto, su intención. Sí. Se consigna su ánimo positivo. Ok. Pasamos entonces, señor secretario, al 5 bis, inciso segundo. Al 5 bis, inciso 5 segundo. bis, inciso segundo. En este caso, según la propuesta acordada, habría total acuerdo en el texto de la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados decía, siempre prevalecerá el uso para el consumo humano, el uso doméstico de subsistencia y el saneamiento, tanto en el otorgamiento como en la limitación al ejercicio de los derechos de aprovechamiento. ¿Hay acuerdo ¿Sí? con esa propuesta? Muy Perfecto. bien. Igual que la Unánime. anterior. Después, el 5 bis, inciso quinto, el texto acordado es el siguiente. Cuando se concedan derechos de agua para el consumo humano y el saneamiento, solo podrá utilizarse dicha agua para fines distintos en la medida que se destinen a un uso no consultivo y prevalezca la preferencia al consumo humano y el saneamiento. ¿Cuál es el cambio de texto? No entiendo. Este es el inciso quinto. El Sí. inciso quinto del... Quinto bis. 5 bis, inciso quinto. Sí, que estoy tratando de entender cuál es el cambio. Pueden ir. ¿Ah? No, si fue. Sí. Sí. No, si fue objeto, fue objeto. Muy bien. Exacto. Y prevalezca la preferencia al consumo humano y el saneamiento. ¿Acordado? Muy bien. Muy bien. 5 bis. Entonces, ahora pasaríamos al 5 quinques, inciso final. Acuerdo en agregar segunda parte al artículo. O sea, yo entiendo entonces que... A ver, eso por... Se le agrega una parte al artículo. Claro, entonces este 5 quinques, ¿cierto? Página 8 del comparado. A ver, es que eso sería importante que lo aclare. ¿Podría leer usted lo que viene, lo que está de la enmienda del Senado que se mantiene? Sí, pero sería bueno que ellos vayan diciendo la propuesta, porque como ellos están haciendo la propuesta,
Quinto, quinto. Sí, viene acopiada la segunda parte, claro. Entonces, el quinto artículo... quinquis, inciso final, Sí. claro. Sí, sí, sí. Está, perdón. Acá, ¿no es cierto?, se dice que hay acuerdo en agregar segunda parte al artículo, pero lo que yo voy a leer incluye la primera parte. ¿Ah? Hay que incluir la Exacto, primera. Sí. Exacto. Entonces, quedaría así. La extinción a la que hace referencia el inciso anterior podrá ser objeto de los recursos de reconsideración y reclamación dispuestos en los artículos 136 y 137. Estos recursos no suspenderán el cumplimiento de la resolución sin perjuicio que en el caso del recurso de reclamación, la Corte de Apelaciones, me imagino, respectiva ordene lo contrario. Tiene que decir Corte de Apelaciones. Sí, por supuesto, sí. No, por cierto. Pero es un poco tautológico porque la Corte de Apelaciones igual tiene el derecho a la orden de Sí. renovar. Es una facultad que no necesita estar consagrada. Pero es bueno, es bueno recordarlo. Solo hago una reflexión sobre esto, que la Corte de Apelaciones tiene la facultad de declarar una orden de no innovar, o no está aquí consagrada, lo está limitando solo al recurso de reclamación. ¿Y qué es lo que pasa respecto de otro tipo de recursos? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa respecto de ellos? Hago lo resuelve ellos mismos, pero también podrían decretar una orden de no innovar mientras reconsidera su propia resolución. Solo lo digo como técnica legislativa. Yo lo dejaría pendiente. No, encuentro que hacer la referencia de que tiene facultad de orden de no innovar, eso la Corte de Apelaciones la tiene. Y al establecerla exactamente podría no tener orden de no innovar, según este texto, al de reconsideración, que también podría... A mí me gustaría darle una vuelta, ¿no? Podríamos consultar, parece que Nicolás está pidiendo la palabra, ¿no? Nicolás está pidiendo la palabra. Presidenta, no la estaba pidiendo, pero creo que esto lo puede explicar de muy buena manera tanto el actual director general de Agua, Oscar Cristi, como el ex director general de Agua, Carlos Esteve. La discusión se planteó sobre en qué ocasión podría suspenderse o no, y en el caso del recurso de reclamación, la Corte de Apelaciones tiene, por supuesto, la posibilidad de declarar una orden anual a la que se hace referencia, pero podría entregar la palabra tanto a Carlos como a Oscar Cristi, si le parece. Muy bien, don Oscar, le entrego la palabra. Gracias, presidenta. Esto tiene que remitirse al 136 y 137 del Código Agua, como ustedes bien saben. El 136 señala que las resoluciones que edita el director pueden ser objeto de reconsideración, y el 137 se refiere a la reclamación que se puede hacer ante la Corte de Apelaciones, una vez dictada la resolución del director general. En el 137, en el inciso final, señala, refiriéndose a estos dos recursos, el 136 y 137, señala que los recursos de reconsideración y reclamación no suspenderán el cumplimiento de la resolución, salvo orden expresa que disponga la suspensión. Entonces, se ha de entender, así lo entendemos por lo menos en la comisión técnica, que ambos recursos pueden disponer la suspensión. El director general, ante un recurso de reconsideración, podría determinar la suspensión de los efectos, o la Corte de Apelaciones, ante la reclamación, podría también determinar la suspensión. Lo que se está haciendo aquí es explicitar que la suspensión solo se va a dejar para la Corte de Apelaciones si así lo estima pertinente, y no se estaría dejando la posibilidad de suspensión al director general. Ese es el objetivo de ese agregado que se puso ahí en ese artículo. Gracias, señor Cristi. Senador Durresti. Presidenta, me entra una duda respecto de lo que señala Óscar por su intermedio, porque si nosotros aplicáramos el mismo texto que tiene el inciso tercero y lo pusiéramos acá, que dice el inciso tercero del artículo 137 del Código de Agua, los recursos de reconsideración y reclamación no suspenderán
el cumplimiento de la resolución, salvo orden expresa que disponga la suspensión de la entidad que corresponda. Es más coherente, creo, ese criterio que la redacción, porque acá dice, estos recursos no suspenderán el cumplimiento de la resolución, sin perjuicio que en el caso del recurso de reclamación, la Corte de Apelaciones respectiva ordene lo contrario. Yo no sé por qué se innova en esta redacción. A mí me gustaría, si se pudiera dejar pendiente al menos para poder entender la mecánica de... Pero que tal vez... Presidenta. Directamente. Voy a dar la palabra a Carlos Esteve y concluimos posteriormente esta conversación. Carlos, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. La propuesta de innovación ocurre porque la Cámara de Diputados no estaba conforme con este inciso, ¿ah? Y fue explícitamente señalado de ese modo y en consecuencia se vino a comisión mixta. Entonces, ¿qué es lo que dónde no hay que perderse? Que es importante como aclararlo. Los artículos 136 y 137 son la regla general. Pero esa regla general no aplicaba para los procedimientos de extinción, porque no existían en el Código hasta antes de este proyecto de ley. Entonces se crea una regla especial en el 134 bis. Es un procedimiento que se crea en el 134 bis para la extinción. Y en este caso se dice, la propuesta de este artículo que no vino a comisión mixta, se señala de que toda vez que la extinción es un tema delicado, procede la suspensión en ambos casos. Luego, los legisladores y varios diputados dicen, sí, está bien, en el caso del procedimiento de extinción normal, pero en este caso lo que estamos viendo en el 5 quinques no es un procedimiento de extinción normal, es un procedimiento de extinción de aguas que el Estado reservó para asegurar el derecho humano al agua, la entrega a una sanitaria, ya sea una empresa sanitaria o un comité de agua potable rural, para que haga ejercicio de este derecho, y no se hace del modo adecuado y pertinente. Entonces, no queremos perder tiempo en esto, porque es un tema hiperdelicado. Son aguas que el Estado ha reservado para este propósito. Entonces los diputados dicen, no nos hace sentido que la parte administrativa tenga una suspensión, porque la reconciliación es ante el mismo organismo administrativo, sin perjuicio de que el titular puede, si quiere, saltarse a este organismo administrativo e ir directamente a la Corte de Apelación. Por eso que se concuerda este texto, sin prejuicio que se pueda mejorar, sin duda alguna. Gracias, Carlos Esteve. Diputado Asensio. Presidenta, de los antecedentes que yo tengo es que entonces aquí en el quinto quinqués está referido, como ya se dijo, a la concesión sobre una reserva de agua, ¿ya?, la cual contiene limitaciones en el uso del agua. Entonces, la norma considera la posibilidad de extinguir esta concesión, si el titular no realiza las obras de aprovechamiento correspondiente o uso de las aguas para un fin diverso. Entonces, el cambio del Senado que fue rechazado es respecto a la posibilidad de oponer un recurso de reconsideración y reclamación ante la decisión de la autoridad de extinguir el derecho de aprovechamiento. Entonces, la mesa técnica dice que acordó mantener el texto del Senado, ¿ya?, que explicita la posibilidad de recurrir ante decisión de la autoridad administrativa toda vez que de no existir dicho texto se entendería igualmente que existe el derecho al recurso. Pero que se acordó agregar, y aquí viene lo que deberíamos ver, se acordó agregar que los recursos no suspenderán el cumplimiento de la resolución. Es decir, que aunque se presente el recurso, el derecho de aprovechamiento se entenderá extinguido mientras la autoridad lo resuelve, ¿ya?, para evitar que un usuario con derecho de aprovechamiento extinguido siga utilizando las aguas solo por haber presentado el recurso. Ese es el juego, ¿no? Pero es que ese es. Entonces, por eso que se propone este texto el tema de que estos recursos no suspenderán el cumplimiento de la resolución, sin perjuicio de que en el caso, ¿no es cierto?, del recurso de reclamación, allí la Corte respectiva ordene, ¿no es cierto?, lo contrario. Pero que siempre, una especie de regla general sea que se extingue salvo que la Corte de Apelaciones, ¿no es cierto?, resuelva algo contrario. Por eso era importante esta parte. Yo prefiero ese texto.
Senador Durresti, ¿usted propone suspender siempre, dejar en suspenso esta materia o con las aclaraciones respectivas queda más o menos? Me surge alguna duda, pero creo que la argumentación de Asensio, don Gabriel Chilote, igual que nuestro colega aquí. Chilote Marino. De hecho, aclara. La CA era Sí. Claudio Alvarado. Entonces hay que aprobarlo un año. ¿Habría acuerdo de aprobar? Sí, Sí, senador Galilea. no, yo quiero, independiente de la decisión que tomemos, yo creo que la aprehensión del senador Durresti es sumamente válida. Yo creo que la norma general establecida en el 137, inciso tercero, es suficientemente clara y precisa de que no se suspende, pero uno siempre puede ir, ya sea ante la autoridad o ante la Corte de Apelaciones, pedir una suspensión, cosa que se le puedan dar o no dar, pero fundadamente. Yo creo que a mí no me hace demasiada fuerza el argumento de decir sí, pero es que este es un proceso de extinción especial para las reservas que se habían hecho en el agua. Yo creo que en general el derecho a los recursos es parte de las garantías constitucionales de los debidos procesos en que uno puede pedir suspensión. ¿No? Le darán o no le darán, pero debiera ser razonable poder pedirlo tanto en la Corte como en la autoridad administrativa. No voy a hacer una guerra mundial por este tema, pero yo hubiera sido partidario de dejar homogéneo nuestra legislación, manteniendo como regla general el 137, inciso tercero, y no poner esta mezcla que creo que genera o puede generar algún mal entendimiento. Quería dejarlo planteado. No sé si le damos una vuelta, dado que compartíamos esta aprehensión, o bueno, zanjamos nomás el punto, pero... O se no pone en votación. O sea, se ponen las dos alternativas en el fondo. Lo que está, ¿Que solo lo del Senado o lo del Senado lo que más? está planteado por la mesa técnica, que es lo que estamos nosotros discutiendo ahora, ¿cierto? Que es la aprehensión que han planteado ustedes dos. O sea que podemos votar ambas cosas. Claro. Sí. No, pues hay que votar. Claro. Y si no, ya. No, lógico, claro. O sea, aquí hay un acuerdo de 7 sesiones de todos nuestros asesores que llegan con esta propuesta. Yo siempre tengo una sensación de recelo a las apelaciones administrativas y de tribunales por las resoluciones de extinción. O sea, de hecho es como la última ratio para seguir en la actividad que la resolución le dijo que no siguiera. Tenemos innumerables casos en que se establece una extinción y no se hace porque fue a la Corte de Apelaciones y la Corte dijo no, que se suspende la resolución. Si además es administrativo, tenemos una doble carril de importunar, ¿cierto?, una suspensión de algo ilícito que está ocurriendo. Entonces, yo concuerdo con la propuesta de la mesa técnica, con mi recelo de que la Corte de Apelación igual se pronuncie, pero ni modo. Yo propondría que votemos la propuesta de la mesa. ¿Diputado Ibáñez me había pedido la palabra? No, el diputado. Sí, muchas gracias, Presidenta. Respecto a ese mismo, ¿es estrictamente necesario que aparezca Corte de Apelaciones o la instancia judicial respectiva? Porque... Sí, correcto. La Corte respectiva, entonces. Es la respectiva. Respectiva, dice, ordene lo contrario. Sí. Diputado Ibáñez. Sí, Presidenta, revisando todos los antecedentes también que tuvo la Comisión Técnica para resolver y proponer esto, también recordemos que esta reforma se basa en ciertos principios, ¿no? Que justamente quiere tutelar respecto al derecho al consumo humano,
etcétera. Yo creo que desde ahí que esta propuesta hace sentido, porque el objeto a proteger también tiene un carácter distinto, no es cualquier derecho. No se refiere a un derecho meramente de riego, como podríamos tratarlo en la misma, digamos, categoría que el derecho a consumo humano, y creo que en ese sentido el discriminar entre reconsideración y reclamación creo que es lo correcto. Y si la comisión técnica llegó a esa reflexión, creo que podríamos dar el paso para aprobarlo por unanimidad. Yo creo que no habría problema. ¿Habría acuerdo entonces, colegas, de aprobar por unanimidad la propuesta de la comisión técnica? ¿Unanimidad? Pero ¿qué es la historia de la ley? Fue... No se ríe, solo para respaldar el trabajo de la comisión técnica. Senador Pizarro, está su voluntad consignada. Entonces, con el... Presidenta, ¿Terminamos el bloque de consumo humano? Sí. Sí. Sí, pasamos al agua del minero. Ya vimos entonces consumo humano, saneamiento y usos domésticos de subsistencia, siendo aprobadas todas las propuestas de manera unánime. Correspondería entonces, respecto a las aguas del minero, señalar que la mesa técnica tuvo un acuerdo total en el texto del Senado. ¿Doy lectura al acuerdo? Perfecto. De lectura, por favor. Las aguas halladas. A ver. Sí, aguas del minero. Viendo el Senado. Está acá. Dice, las aguas halladas por los concesionarios mineros en las labores de exploración y de explotación minera podrán ser utilizadas por estos en la medida que sean necesarias para las faenas de explotación y sean informadas para su registro dentro de 90 días corridos desde su hallazgo a la Dirección General de Aguas, indicando su ubicación y volumen por unidad de tiempo y las actividades que justifican dicha necesidad. En caso de haber aguas sobrantes, igualmente deberán informarlas. El uso y goce de estas aguas se extinguirá por el cierre de la faena minera, por la caducidad o extinción de la concesión minera, porque dejen de ser necesarias para esa faena o porque se destinen a un uso distinto. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, el uso y goce de estas aguas no podrá poner en peligro la sustentabilidad de los acuíferos en conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 bis o los derechos de terceros. La Dirección General de Aguas limitará dicho uso si hubiere grave afectación de los acuíferos o derechos de terceros a consecuencia de estos aprovechamientos. La Dirección General de Aguas, por resolución, determinará las formas, requisitos y periodicidad en que se deberá entregar la información, incluyendo un procedimiento simplificado para la minería artesanal y pequeña minería, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 142 del Código de Minería. Lo expresado en el presente artículo no obsta que en la exploración o explotación se aplique la correspondiente evaluación ambiental conforme a la Ley número 19.300 y su reglamento, como también respecto de su seguimiento y fiscalización con el propósito de evaluar la sustentabilidad de la explotación del recurso. Ese sería entonces el... La propuesta de acuerdo. Texto. No, es acuerdo total respecto del es del texto Senado, del Senado. Que propone la comisión aprobar. Sí, es diputado Senado. Asensio, esta es la del Senado que la comisión propone aprobar. Efectivamente, Presidenta, porque frente al tema de las aguas, ¿no es cierto?, halladas, el texto de la Cámara no permitía de plano su uso, ¿ya? Ese era el texto de la Cámara. No permitía de plano su uso, sino que los concesionarios debían pedir la autorización a la Dirección General de Aguas. Y esto podía provocar retrasos dados los tiempos de respuesta de la Dirección General. Entonces, por eso se mantiene el texto del Senado, quedando claro sí que el concesionario tiene que informar el hallazgo, entregar la información técnica sobre la seguridad en su uso y que no afectará a terceros, ¿ya? Y que la Dirección General de Aguas en cualquier momento puede suspender la utilización de ellas si es que existe un riesgo para eso. Eso es, y por eso que se aprobó, ¿no es cierto?, el texto del Senado.
Ofrezco la palabra sobre el punto o aprobamos el informe. Bien. ¿Lo pone en votación, Presidenta? O sea, ¿habría acuerdo unánime? ¿Habría acuerdo unánime de aprobar esta propuesta? ¿Habría, Diputado Asensio, diputado Ibáñez, ¿habría acuerdo de...? ¿habría acuerdo entonces en apoyar la propuesta? Claro, en un caso lo que habíamos mantenido de la Cámara de Diputados era solicitar la autorización a la DGA, y hoy solamente se informa a la DGA. Entonces, un poco la reflexión en genérico respecto de por qué se optó, digamos, por esa alternativa, más allá de los problemas que sabemos que tiene la DGA respecto de la falta de fiscalizadores y toda la administración interna, pero eso es un problema que debe subsanarse de cara a todo lo que estamos viviendo en materia de sequía. Quería pedirle la palabra a don Carlos que pudiese extenderse respecto a este punto. Okay. Carlos Esteves, le ofrezco la palabra. Presidenta, muchas gracias. Sí, lo primero es que el texto que proviene del Senado era más estricto respecto a las posibilidades de uso y de ejercicio de esta agua, ya que se refiere que tengan que ser solamente en su ejercicio para la explotación. Y el texto, como venía de la Cámara, permitía también que el ejercicio de las denominadas aguas del minero pudieran ser también para labores de exploración. Entonces eso fue un elemento que se tuvo a la vista. El segundo elemento era el de sustentabilidad. O sea, en la Cámara había precaución o cautela de cómo estaba resuelta la sustentabilidad. Entonces, finalmente, después de una larga discusión, quedó claro que en el texto del Senado 56 bis, en el inciso segundo que comienza con sin perjuicio, hay una protección a la sustentabilidad. Entonces, dice sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, el uso y goce de estas aguas no va a poner en peligro la sustentabilidad de los acuíferos, en conformidad con lo dispuesto en el artículo bis, etc. En otras palabras, porque la solicitud que se pedía en el texto de la Cámara de Diputados era justamente para que no pudiese o se pudiese denegar total o parcialmente el derecho si es que ponía en peligro la sustentabilidad. Entonces, lo que se discutió en la mesa técnica es que si es que había un eventual peligro a la sustentabilidad del acuífero, igual se podía, así se entendió en el texto de la Cámara, entregar o autorizar parcialmente el ejercicio. El texto del Senado dice que no se puede. Ahora, efectivamente, hay razón en creer de que hay un tema de fiscalización. Aquí lo que se señala es el uso y goce de esta agua no podrá poner en peligro la sustentabilidad de los acuíferos. Entonces, hubo acuerdo en que esta es una redacción más categórica, sin perjuicio de la consecuencia que esto expresa en la fiscalización, presidente. Muy bien. Gracias, Carlos Esteves. Diputado Presidenta. Ibáñez. Si no, ponemos en votación. Carlos Esteves pidió la palabra. Oscar. Presidenta, quería hacer un complemento. Muy bien. Gracias. No, que efectivamente en la discusión con los asesores quedó claro el punto que hace Carlos Esteves de que el del Senado era más estricto. Y también por un tema que Carlos olvidó mencionar probablemente, es que en el Senado se explicita que no basta solo con informar a la Dirección General de Agua, sino que se señala que se debe informar y las razones que justifican dicha necesidad. O sea, no es solo un mero informe, sino que hay una justificación de por qué se necesita esa agua. Lo segundo es que efectivamente en el Senado es más claro el carácter preventivo respecto al uso de estas aguas, porque
en la Cámara decía, sin perjuicio de los dispuestos, la Dirección General de Agua limitará dicho uso si hubiera grave afectación. En cambio, en el Senado es un carácter más preventivo, dice, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, el uso y goce de aguas no podrá poner en peligro. O sea, es que no, cuando informa a la DGA podría decir no porque esto podría poner en peligro, o una vez que ya ha informado y están siendo utilizadas, también podría intervenir si es que ya se ha materializado ese efecto. Y respecto a lo que señalaba el diputado Ibáñez, también tuvimos una larga conversación y explicación de que muchas de estas aguas que son allá tienen que ser gestionadas de modo urgente. De hecho, existe el Decreto Supremo número 32 del Reglamento de Seguridad Minera, que regula en 2 artículos cómo tiene que ser la gestión de estas aguas en la minería, no para su aprovechamiento, sino que básicamente para eliminar todos los riesgos que tiene consigo la aparición de agua en la minería. Debilitamiento de la roca, anegación de minas subterráneas, con todo el riesgo que ello puede suponer de derrumbe. En fin, está muy explícito. Nosotros pedimos incluso un informe a Senergemina en esta materia. Entonces, a partir de esa discusión o esa conversación, nos pareció claro que pasar por un procedimiento, aunque la DGA sea muy expedita en el día de mañana, pasar por un procedimiento que tiene implícito el riesgo de la vida de las personas, podría ser grave. O podía producir que la mina tuviese que parar mientras la DGA resuelve esta solicitud. Hay que entender que si se establece esta obligación a la DGA tendría que establecer un procedimiento para aprobar, no está desarrollado eso, pero lo básico que nos quedó claro en la mesa técnica es que estas aguas tienen que ser gestionadas lo más rápido posible, y para eso solo informar, y después una vez que la Dirección General de Agua está informada puede tomar todas las medidas necesarias. Ese fue un poco el resumen de la discusión, Presidenta, respecto a este punto. Gracias. Sí, acá lo que se hace es reemplazar la solicitud de autorización que se establecía en la Cámara por el uso y goce que no ponga en peligro la sustentabilidad del acuífero. A mí lo que me queda en incógnita de cuál es la rapidez de la DGA o con qué instrumentos cuenta para lograr establecer que esa exploración o explotación no está poniendo en peligro la sustentabilidad del acuífero. Porque lo vemos en las plantaciones de productos agroexportadores, donde vemos que se secan pozos de APR, por ejemplo, y vemos crecer los cerros con verde, pero no sabemos cuál es el soporte del acuífero. Se secan los pozos APR, pero no se sabe por qué siguen creciendo plantaciones. Entonces eso es lo que un poco, ¿cuál es la automaticidad para que la DGA, no sé, con instrumental tecnológico de mediciones, sepa si eso va, si esa exploración o explotación va a afectar la sustentabilidad del acuífero? Sí, eso la instantaneidad, digamos, en que se puede producir esa información. Diputado Ibáñez. Sí, voy a dar la palabra al diputado Ibáñez, diputado Chicardini, y después le doy. Gracias, Presidenta. Sí, solo para ser súper honesto también con esta comisión, desde una visión más conservacionista, uno podría analizar la legislación ambiental o administrativa que hay respecto de el uso y el aprovechamiento de las aguas. Allí tenemos 2 posturas según aquí el comparado. Uno, que para generar cierta actividad se necesita una autorización de la DGA. Es una opción. Más allá del objetivo, del fin, porque la autorización es para justamente no poner en peligro la sustentabilidad del acuífero, en la propuesta de la Cámara. Luego tenemos otra opción que no solicita autorización y se establece categóricamente que no podrá poner en peligro la sustentabilidad del acuífero, que es el objetivo de solicitar una autorización previa en la propuesta de la Cámara. Por tanto, si yo aplico declaración de río, principio preventivo, me diría mi razonabilidad que necesito una autorización para no generar el efecto indeseado de fácticamente entrar en el núcleo de peligro para el acuífero. Entonces, yo entiendo y soy muy consciente
de las carencias en términos de recursos, de presupuestos e incluso de procedimientos internos que tiene la DGA hoy día. En la quinta región, por ejemplo, tenemos, y esto lo sabe bien don Oscar Cristi, tenemos 5 fiscalizadores donde 2 son honorarios y ellos no pueden firmar los papeles de fiscalización porque son honorarios. O sea, quedan 3 de 5 para una región completa. Entonces, yo no ocuparía eso como excusa a la hora de entrar a legislar. Más bien es un desafío de futuro de robustecer la institucionalidad del agua. Por tanto, yo no estoy de acuerdo con solamente por intentar darle la categoría de prohibición al peligro de la sustentabilidad, quitar la autorización con este argumento. Uno podría decir, bueno, desde el punto de vista no conservacionista, sino productivo, necesitamos que sea más rápido el procedimiento, necesitamos que sea más ágil el uso del agua para la explotación, etcétera. Y por eso dije, voy a ser transparente, que mi visión es más conservacionista. Por tanto, yo no estoy de acuerdo con al menos la propuesta de mantener el Senado desde este punto de vista, y creo que es legítimo también expresarlo de esa manera en esta comisión. Gracias, diputado Ibáñez. Diputada Chicardini. Sí, Presidenta, mire, yo como un poco en la misma línea, ahora también hacer una reflexión más profunda y como irme más para atrás, porque esto está en el Código del Minero y en el Código de Agua. Y hoy día lo que te establece expresamente la legislación vigente es que cuando tú tienes pertenencias mineras o concesiones de manera inmediata, tienes el derecho gratuito, ¿no es cierto?, del uso de esos derechos. Entonces yo creo que la pregunta es más de fondo, porque una cosa, claro, es lo que dice el diputado Ibáñez con respecto a cómo tenemos este principio de sustentabilidad, precautorio, porque estamos como detrás para adelante. O sea, primero vemos el riesgo y después actuamos. Ese es el problema. Pero también a mí me genera ruido me genera ruido, Presidenta, por ejemplo, que hoy día se le dé las facilidades para la explotación, pero ¿por qué no establecerlo para la exploración? Porque eso es cuando uno está viendo si es que realmente esto va a dar, va a rendir, ¿no es cierto?, va a ser el negocio al final del día. Ya, echémosles para adelante, vamos a estar en el momento de la explotación. Y eso ya se transforma en otra cosa. O sea, tú ya ves dentro de esa lógica, ver cómo, ¿no es cierto?, como el modelo de negocio, si es que va a considerar el agua, si es que va a haber un pago de por medio, si es que efectivamente... O sea, a mí me preocupa, Presidenta, que este artículo, sin prejuicio de que soy representante de una región netamente minera, y que a lo mejor esto es mucho más permisible para la pequeña minería, pero no así para la gran minería, Presidenta. Me genera mucho ruido. Entonces, si bien es cierto, hubo una revisión que hubo de algunos asesores y que también estuvo representante de mi equipo, es posible pedirle de que esto lo dejemos para después, porque siento de que sí hay ahí una cuestión que a lo mejor no nos va a dejar tranquilo a todos, ya sea con respecto al rol que va a cumplir la DGA antes o después, según lo que se redacte, ¿no es cierto?, o también el problema de fondo, que siempre ha sido criticado, si es que vamos a darle continuidad a la pertenencia minera y que va a ir de la mano con los derechos gratuitos, ¿no es cierto?, de ese uso de agua. Yo creo que esa es la pregunta de fondo, Presidenta. Muy bien, es un tema, es un punto complejo, delicado. Propongo que lo dejemos en suspenso. Muy bien. Continuamos entonces. Queda para Presidenta. ¿Quién pide la palabra? El ministro. Señor ministro, tiene la palabra. Sí. Muchas gracias, Presidenta. Yo solamente quería recordar de qué agua estamos hablando, porque puede que exista algún grado de confusión. El proyecto minero, cualquiera que sea, tiene que contar con sus derechos de agua previamente para poder hacer su explotación y naturalmente no cuenta con las aguas del minero, que son aguas que se encuentran sorpresivamente al realizar la explotación minera. Se hace un hoyo, ¿no es cierto?, para poder hacer la minería y poder extraer los minerales, y aparece agua, ¿no
¿no es cierto?, sorpresivamente en ese lugar. Ese es el agua de la que estamos hablando. No estamos hablando en este artículo, ni en ninguno de los que siguen, que son las que se refiere a las aguas del minero, a los derechos de agua que tiene que justificar cualquier emprendimiento minero antes de hacer una mina y que tienen el tratamiento previo con autorización, con entrega de los derechos, etcétera, y que tienen evaluación ambiental y que ven, digamos, previamente a cualquier desarrollo qué es lo que va a pasar. Esta agua de la que estamos hablando, ¿no?, es un agua que cuando se hace y se inicia la explotación, incluso en el caso de la Cámara, incluía, ¿no es cierto?, poder usar estas aguas para exploración, pero lo que estamos hablando en este momento es solo para la explotación. Se hace entonces el túnel, o se hace el rafo abierto, o se hace el tipo de exploración que se haya determinado por las autorizaciones que tiene esa minería, y aparece agua. ¿Qué es lo que sucedía con lo que planteaba la Cámara? No tiene que ver con el uso del agua, básicamente, tiene que ver con el problema que genera que esto se inunda. ¿No es cierto? Podríamos terminar, el agua hay que sacarla, incluso si no se va a usar para nada, se tiene que sacar del lugar, y en este caso, para poder sacar del lugar, se entendería en el texto que había originalmente en la Cámara, que uno debería tener primero, para poder mover eso, una autorización de la Dirección General de Agua, lo cual es evidentemente poco práctico. Esto es lo mismo que se ha discutido con los asesores. Lo único que cambia en lo que está planteando el Senado es que se dice, mire, ocúpela, pero infórmeme rápidamente. De hecho, le da 90 días. En esos 90 días tiene que informar, tiene que decir cuánta agua es la que apareció. Es un hecho sobreviniente. Tiene que indicar para qué podría necesitarla, en qué faenas, tiene que justificarlo en detalle, tal como ahí aparece. Y solo se justifica para la explotación, no como en el caso de la Cámara, que aparecía también para la exploración, sino que es solo para la explotación. Si una vez que ha recibido toda esa información, la Dirección General de Agua quiere hacer una cosa distinta porque considera que algunas de esas cosas no se cumplen, porque considera que afecta a terceros, porque considera que hay, digamos, algún riesgo en el acuífero, dará las instrucciones de lo que se tiene que hacer. Pero el único sentido que tiene estas dos cosas, no tiene otro sentido que poder administrar un hecho sobreviniente con el que se encuentra quien está haciendo esto, no por los derechos de agua, sino que simplemente el agua aparece. ¿Cómo lo hace entonces para poder gestionar esto si no tiene autorización? Ese es todo el tema, digamos, que está digamos, en discusión, y por eso en la conversación que duró bastante respecto de este tema con todos los asesores se acordó que era una mejor redacción la del Senado, que no cambia la esencia de lo que tiene la Cámara, que es exactamente lo mismo, pero toma en cuenta la naturaleza del agua de la que estamos hablando. Insisto, no es obtener por cero derecho, no, es simplemente agua que aparece en el lugar donde uno está haciendo otra tarea y que se pueda gestionar eso adecuadamente. Ese es el sentido, digamos, que tiene lo que finalmente planteó el Senado, que lo aprobó por unanimidad y que después, digamos, en los acuerdos con los asesores también, por las razones que acabo de anotar, también se acordó. Gracias, ministro. Entendemos perfectamente bien del tipo de agua que estamos hablando. Son las aguas allá y la preocupación es el impacto sobre el acuífero, sobre la conservación de las aguas, digamos. Ese es el tema. Diputada Chiccardini. Presidenta, bueno, de acuerdo a lo que señala el ministro, ya, de acuerdo a las aguas que se alumbren, porque de eso estamos hablando entonces, si antes se pedía una autorización, ¿por qué a lo mejor no establecer plazos para que sea un poco más acotado y que cumpla con el objetivo? Porque los 90 días son para informar a la DGA que se encontró las aguas, pero no está establecida la respuesta en qué tiempo de la DGA sí, por eso, para saber si se afecta o no afecta al acuífero. Ese es el sí, tema. O sea, es que la diferencia es que se informa o se pide autorización. Ya, si se informa, ¿podemos tener una respuesta de la DGA si es que efectivamente esto genera una afectación al acuífero? Porque yo creo que esa es como la duda que hay, ¿o no? Sí, pues saber si hay dispositivos tecnológicos rápidos, eficientes, porque yo estoy pidiendo un estudio hidrogeológico del acuífero del Choapa del Medio hace 6 meses y todavía no puedo tenerlo. Entonces,
ni a través de políticas de fiscalización, ni nada. O sea, aquí está don Oscar Cristi, con el cual hemos trabajado ese tema. Y claro, y ahora Entonces, sí me hace sentido, Presidenta, de que, claro, sea en la etapa de explotación, porque sí, no, yo creo que está bien, pero finalmente vamos a caer en esa duda si es que procede o no, de acuerdo a lo que es capaz de retener en este caso el acuífero, se va a generar una afectación o no. Y ese quien nos puede dar esa respuesta es la DGA, y la DGA también debiese tener plazo establecido en la ley. dejemos en suspenso para establecer la temporalidad, digamos, la Presidenta. posibilidad de una automaticidad en las respuestas, digamos. ¿Ah? Don Oscar, Presidenta. tiene la palabra, don Oscar. Sí, no, yo solo complementar la preocupación. Me parece que son situaciones distintas donde no tiene que ver la capacidad de la DGA, sino que tiene que ver con las herramientas legales que tiene la Dirección General de Agua. Hoy día las aguas allá por el minero no son informadas a la Dirección General de Agua. Son utilizadas y la DGA no tiene como las herramientas legales ni siquiera para incluirla en sus balances. Entonces, lo que estamos generando aquí es una instancia muy importante para la Dirección General de Agua para que pueda ejercer su función, que es que esas aguas sean informadas, puedan ser incorporadas en los balances. Y en el tema de acuíferos, nosotros tenemos bastante claridad en todos los acuíferos donde hay actividad minera, cuál es la situación. No hay que olvidar que este año hemos declarado 100 acuíferos como área de prohibición. Eso significa estudios técnicos hallados que van a la Contraloría de la República en que permiten determinar si un acuífero está o no en una situación ya límite y por tanto significa área de prohibición. Teniendo esa información que tenemos actualmente, más la información que va a estar obligado a entregar a los mineros, la Dirección General de Agua inmediatamente va a saber si eso puede generar una afectación y en qué cantidad. Y podrá estar en condiciones de tomar las medidas inmediatamente, sin requerir más recursos que los que tiene actualmente, pero no lo puede hacer hoy porque no puede con esa información de las empresas mineras. Por tanto, esto es un enorme avance justamente en esta línea de facilitar a la DGA que pueda actuar en la protección de los recursos de una situación que se da en la minería. Y finalmente, no olvidar, por favor, que al final del artículo 56 bis, a petición explícita de la senadora Proboste, que fue aprobado por unanimidad en el Senado, se explicitó que nada de esto obsta para que no se realicen las evaluaciones ambientales correspondientes a los proyectos mineros. Por tanto, esto va en paralelo completamente a lo que es las evaluaciones ambientales y la aprobación de los proyectos en función de esa evaluación ambiental. Eso quería complementar, senadora. Muy bien, dejemos en suspenso para resolver el tema de la temporalidad, de la inmediatez de respuesta, y sigamos con el otro artículo de las aguas del minero. Bien, Presidenta. Entonces, correspondería pasar al artículo 5 ter. El texto acordado, ¿cierto?, señala lo siguiente respecto del inciso segundo. Sin perjuicio de lo anterior, como consecuencia del término caducidad, extinción o renuncia a un derecho de aprovechamiento, las aguas quedarán libres para ser reservadas por el Estado de conformidad con lo dispuesto en este artículo y para la constitución de nuevos derechos sobre ellas. La comisión de nuestros asesores propone aprobar. ¿Estaríamos de acuerdo? Sí. Yo estoy de acuerdo, creo que es una buena propuesta. Así es, así es. Es el inciso segundo. Aprobado entonces, unánime. Muy bien, aprobado entonces por unanimidad. Correspondería entonces pasar ahora. ¿Alguien? No, octavo. Perdón, si alguien está... sería el texto del Senado con esa modificación, para que quede claro que es el texto del Senado con esa modificación del inciso segundo.
Sí, claro, lo que pasa es que justamente la controversia recae en el inciso segundo y lo que leímos es el texto acordado para ese inciso. Correcto. Sí, eso es. Así Porque en es. el resto no hay controversia. ¿Mm? Claro. Es nada Así más que que el inciso solamente el segundo. inciso segundo. Sí. ¿Está bien, Nicolás? ¿No es cierto? Ya. Muy bien. Entonces, correspondería ahora el artículo 8º transitorio, nuevo. El texto acordado sería el siguiente. Los titulares de pertenencias mineras y de concesiones mineras de exploración que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley estuvieran utilizando las aguas halladas en virtud de sus labores mineras y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 56 bis de este código, que todavía está pendiente, y el artículo 110 del Código de Minería, deberán informar a la Dirección General de Aguas los volúmenes extraídos con la forma y los requisitos prescritos en el inciso final del artículo 56 bis del Código de Aguas en el plazo de 18 meses contados desde la entrada en vigencia de esta ley. ¿Con la palabra sobre esta propuesta? Yo creo que está coherente, ¿no? Está coherente. Podríamos pedir una explicación un poco a los asesores, ¿no? Carlos Esteves, ¿podrías contarnos un poco? Presidenta. Sí, efectivamente, la pregunta que se hizo en el Senado cuando se discutió este proyecto de ley era que, bueno, pero ¿qué pasa? Como la ley Regen Actum, entendía que regía para los nuevos hallazgos de agua en las pertenencias mineras. La pregunta es, ¿qué pasa con hallazgos antiguos, anteriores a la entrada en vigencia de esta ley, y que se mantienen? Porque hay aguas que brotan y luego dejan de brotar y son acuíferos confinados, pero hay otras que se mantienen. Y donde lo más importante no es la cantidad de agua que sale y que puede afectar a un acuífero, sino que es la calidad. Es decir, es agua que brota y contacta con metales pesados y que luego al mezclarse eventualmente con un acuífero lo puede dañar de una manera irreparable. Entonces, lo que se acordó fue, bueno, demos un plazo, que era de 2 años, para que se pusieran al día los titulares de estas pertenencias mineras, para informar de todos estos hallazgos con extracciones de agua que persisten en el tiempo. En la Cámara de Diputados yo entiendo que les pareció bien esta idea y consideraron que el plazo podía ser un tanto largo y se evaluaba que pudiera ser un plazo más reducido. Y en la comisión se discutió y se llegó a un acuerdo donde siempre alguien quería más y alguien quería menos, tal como lo dijo el diputado Asensio. Se llegó a una propuesta de acuerdo que fuese un plazo de 18 meses, presidente. Un gran logro. Este artículo, diputado, sí, diputado. Lo que yo entiendo y lo que me informan es que en realidad el bajar a 1 año no es posible para la Dirección General de Aguas, ¿ya? Pero es por un problema de la Dirección General de Aguas, porque dice que argumentan que no tienen los sistemas preparados para la recepción de los informes y que no está reglamentado lo que cada concesionario debe informar. Que ese sería como el argumento, ¿ya? O sea, no entiendo de un argumento más de fondo de por qué en vez de 2, ¿no es cierto?, no puede ser 1 año, ¿ya? Entonces, yo en realidad lo que quisiera preguntar es ¿por qué el plazo tiene que ser tan largo? ¿Por qué 2 años? ¿Por qué 18 meses? ¿Por qué no puede ser de 1 año? Aparte de las dificultades administrativas que pudiera tener la Dirección General de Agua. Ahí no lo tengo tan claro, no estoy tan convencido de los 18 meses, que es casi lo mismo que los 2 años. No sé. ¿Ya?
Este artículo transitorio octavo nuevo hace referencia al 56 bis que dejamos en suspenso. Podemos tratar los dos en la próxima sesión para aclararnos un poco el tiempo del plazo, digamos, de por qué 18 meses, cuáles son las fallas de infraestructura, no sé, técnica, de fiscalización que tenga la DGA, etcétera. Propongo que sigamos al otro artículo, ¿no? Si termina Agua del Minero, empieza Turberas, ¿no? ¿O no? O sea, Ese no hay acuerdo. Ahí no. Turberas no hay acuerdo. Sí, sí, sí. Entramos en otros y en otras y en otros. Claro, otros. Presidenta, quizás mencionar Quedamos que hay otros entonces artículos que con 2 capítulos, los 2 módulos para la próxima semana. ¿No? Presidenta. Claro. Muy bien. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. ¿Quién quiere hablar algo? ¿Nicolás? Sí, Nicolás tiene la palabra. Perdón, quizás ya es un poco tarde, pero le quería comentar que el trabajo nosotros lo desarrollamos en 4 bloques distintos. El primero, consumo humano, que ya lo votaron completo. El segundo bloque de agua del minero, que fue lo que habíamos propuesto ver el día de hoy, que quedaron 2 artículos pendientes. Y el tercer grupo de trabajo, que son el grupo bajo el rótulo de otros, que son aquellos temas que no tienen una línea común, sino que son temas que son un poco independientes. El primero de ellos, el de Turbera, es aquel que no tiene un acuerdo al día de hoy, aún. Pero los 3 siguientes sí tienen acuerdo, y tal vez si ustedes tienen tiempo, se podrían tal vez continuar con esos 3, a menos que se quiera seguir una sesión siguiente, que es perfectamente entendible, porque no fue lo que nos habíamos planteado en un inicio. Es que ya estamos en los tiempos de término de la No, por eso sesión. digo que- Podemos iniciar la próxima semana con los 3 de acuerdo y ir a los que están con más dificultades. Perfecto, muchísimas gracias. Senador Alvarado. Perdón, Presidenta. Dado que en muchos de los puntos existen acuerdos y tenemos algunas diferencias que en la próxima sesión la podemos salvar, ¿podríamos convocar a la próxima mixta hasta total despacho? Yo no tengo problema en que convoquemos, porque queda ya poco, entonces no habría dificultad. Donde hay voluntad no hay dificultad. ¿Estaríamos de acuerdo en total despacho el próximo martes? Presidenta. Se puede ir prorrogando. ¿Quién pide la palabra? Presidente, una pregunta. Sí, Carlos Esteves. Sí, no, solo señalar de que la mesa técnica ha discutido todas las disposiciones que vienen a la comisión mixta, excepto la referida al artículo primero transitorio, y que no es menor, porque puede ser más o menos compleja. Entonces, sin perjuicio de que se pueda acordar que sea hasta total despacho, no escuché si es que finalmente eso es lo que se ha acordado o no en la próxima sesión. Puede que requiera algún tiempo de debate y discusión. Eso es lo primero. Lo segundo es preguntar, Presidenta, si es que en los temas de agua del minero, donde hubo como ciertas dudas en la redacción, junto con el otro artículo que quedó también en suspenso, vuelve a la mesa técnica para que intentemos buscar una nueva redacción, o es un tema que van a ver los parlamentarios en la próxima sesión. No sé si hay un mandato de la comisión para esto. Sería importante que asuman las conjeturas que acá se virtieron, que vean de nuevo cómo resolvemos el tema de los tiempos en que se hace la información y la respuesta de la DGA, porque se establece el tiempo de 90 días, una vez hecho el hallazgo, de informar a la DGA. Sin embargo, no está establecido en qué tiempo la DGA se hace cargo de esa información y, por cierto, de cumplir con lo que acá se señala, de no afectar la sustentabilidad del acuífero. Eso es un poco la duda que acá se planteó, y sería bueno que ustedes pudieran ver qué plazos, qué sustentos tiene la propia DGA para actuar con mayor agilidad. Eso. Diputada Chicardini. Muchas gracias, Presidenta. Solo hacer una reflexión final, porque lo que queda en evidencia con estas 2 observaciones es que no fuimos capaces, ¿no es cierto?, de avanzar porque hay dudas.
pero hay dudas con respecto a la capacidad que tiene en términos administrativos y de gestión una institucionalidad, que es la DGA. Y yo creo que ahí vamos a estar un poco amarrados de brazos mientras no tengamos una institución que tenga recursos, que tenga capital humano, porque probablemente nos van a decir no tienen ninguna opción de poder responder en menos de 18 meses. No va a tener ninguna opción en poder respondernos si es que solamente tienen que informar en un plazo breve porque no tienen la capacidad. Entonces, frente a eso, ¿qué se hace, Presidenta? Porque yo creo que ahí es donde radica el mayor problema, ¿no es cierto?, hoy día en nuestra legislación vigente. Y el problema, ¿no es cierto?, por ende, que genera el sobreotorgamiento de agua y la poca capacidad que tenemos de fiscalización por parte de la DGA. Yo creo que hay que hacer un diseño presupuestario para incorporar glosas en la ley de presupuesto, o sea, fortalecer presupuestaria y tecnológicamente y de recursos humanos la DGA, porque es muy débil, pero no podemos resolverlo en este proyecto. Pero sí, si se crea la Subsecretaría del Agua, por ejemplo, ver de qué manera se va fortaleciendo una institucionalidad que hoy día es muy débil. Pero eso es, no, aquí en este proyecto escapa de las ideas matrices, sabemos de las limitaciones. Gracias, colega, por haberse cumplido el objeto de la sesión. Se levanta.